básicamente logra esta observabilidad obteniendo información desde diferentes puntos de la red, ¿vale? Monitoreando, por ejemplo, la calidad de experiencia de los usuarios, cuándo pasan las cosas, por qué pasan las cosas, y todo lo lleva a un panel simple de visualización que en el mundo actual se llama una capa de Business Intelligence o de analítica, ¿vale? Entonces, BeautyNet eh, es una plataforma, como lo comentamos, que logra esa observabilidad. ¿Y perdón, ahí está. Entonces, es una plataforma que puede obtener información desde diferentes fuentes de datos, llámese cloud, security, infraestructura, tráfico IP o desde entornos de security as a service o infraestructura as a service. Y es información que puede ingestar la data desde donde venga, desde las nubes, desde firewalls, desde DLPs, proxies, desde diferentes equipos como routers, switches, eh, también desde tráfico IP, para después colocar o proveer una plataforma transversal de monitoreo de observabilidad para diferentes actores dentro de lo que es una organización. A las personas de IT, los personas de seguridad, de comunicaciones, los administrativos, o incluso llegar más allá a customers finales, como ya existe el caso de clientes donde por ser una solución multi-tenant, se puede diferenciar la información que se le entrega a cada quien, ¿vale? BeautyNet tiene tres productos, este es nuestro ecosistema. Nuestro ecosistema pasa por un producto que se llama BeautyLog, por un producto que se llama BeautyMon y otro que se llama Beautify. Y en el centro, en la parte concéntrica, siempre está el BeautySite. La parte interesante de nosotros es que este BeautySite siempre viene inmerso, siempre viene por defecto y viene con todas sus capacidades y con todo lo que él provee por defecto. No hay que pagar uno más o se licencia aparte. ¿Por qué? Porque pues esa es una oferta de valor de poder entregar esa capa de analítica de todo lo que se pueda colectar la data. ¿Y de dónde se puede colectar la data? La data se puede colectar, por ejemplo, desde el producto que se llama BeautyLog, que es esa capacidad que tiene BeautyNet de ser agnóstico al vendor y agnóstico a la tecnología para colectar información desde fuentes como IT, router switches, servidores, eh, firewalls, eh, por medio de protocolos como SNMP, Syslog, CDR, NetFlow. ¿Sí? Entonces esa parte es lo que se integra o lo que se encarga de hacer toda la parte de monitoreo. La parte del Beautymon y la parte de Beautify eh, salta un poco o se sale un poco de lo que está acá, porque acá nosotros lo que hacemos es la parte de tener una sonda que utiliza un concepto clave de lo que es el de DPI o el DPI, que es el Deep Packet Inspection, para reconocimiento de aplicaciones y así dar KPIs a nivel de red, Quality Experience y reconociendo esa información poder aplicar Traffic Shaping, QoS o optimización de tráfico, etc. ¿Vale? Esto, en este slide, nosotros mostramos un poco cómo compite cada uno de nuestros módulos con herramientas del mercado. Entonces, la parte amarilla, que es el Beautify, que es la parte de acá, que es lo referente al control de tráfico, optimización del mismo y traffic shaping, eh, compite con soluciones como, por ejemplo, Exinda, Packeteer, Cinefa, Alot. La parte de Beautymon, que es esa parte de obtener de información KPIs de red, Quality Experience, compite, por ejemplo, con otros que son, por ejemplo, Riverbed, NetScout. Bueno, aquí está Riverbed, NetScout, Riverbed, Seedbird, Peak, porque la parte de TCP Optimization también la hacemos, aceleración. Y por la última, nuestra parte del Beauty Log, que es esta parte de acá, que es el rojo, compite con herramientas como Elastic, Splunk, SolarWinds, Manage Engine, Accidian, SEA, Spectrum, Microfocus. Como pueden ustedes ver, BeautyNet tiene un
un portafolio bastante amplio que le permitiría a usted desde monitorear toda su infraestructura, conocer cómo está su flujo de red, cómo se comporta su red a nivel de usuarios y tomar decisiones sobre el tráfico de sus usuarios, ¿vale? BeautyNet toma todas estas, cualquier fuente de datos de cualquier producto. Recuerden que el Beauty Log es esa capacidad agnóstica sin siendo agnósticos al vendedor o a la tecnología de poder traer la información desde diferentes fuentes. Y o desde el Beautymon, que es nuestra sonda, o el Beautify, que es nuestra parte QS, traerla a una tecnología propia de nosotros que se llama Smart Data Broker, que lo que hace es un proceso de ETL, extraer, transformar y cargar la información. Aquí empezamos a ver conceptos de Big Data. Es una solución que es capaz de manejar volumen, varianza y variedad de la información pues con bastante solvencia, fluidez, para posteriormente subirlo a una base de datos de la cual se puede hacer consultas a la base de datos por una capa de analítica, que la capa de analítica no hay que ser un experto ni en SQL, porque básicamente la capa de analítica lo que hace es traducir lo que usted quiere ver en los dashboards, y ella es la que se encarga de hacer las consultas en lenguaje a las bases de datos que tenemos acá. Todo esto de aquí para allá se llama BeautySite. Una cosa importante es que BeautyNet, aunque tengamos nuestro ecosistema para el tema de una adquisición, no es exclusivo, no es un bundle y no se obliga a que se tienen que tener todas las soluciones. Yo puedo tener, por ejemplo, BeautyLog solamente, o puedo tener Beautify solamente, o BeautyMoon solamente, o este con este, o este con este, o este con este. Lo que sí siempre va a estar es el Smart Analytics, porque el Smart Analytics es el que permite precisamente hacer toda la analítica. Y ahí somos diferenciadores porque hay otras herramientas que, por ejemplo, a ustedes le permiten hacer, bueno, si usted tiene, no sé, 4 o 5 marcas en su entorno de IT, pues para hacer reportería de todos ellos, y como son caros, entonces usted tiene 5 diferentes herramientas de reportería muy básicas, con retención limitada, con dashboard limitados. Entonces, nosotros rompemos ese paradigma y lo que hacemos es ser una herramienta transversal y que además de eso se pueda generar, por ejemplo, manejo de ancho de banda. Aquí hay dos conceptos que tenemos nosotros en BeautyNet, uno que se llama el log data, que es lo referente a toda esa información de monitoreo, métricas y lo que vengan desde la red por medio de IT, perdón, por medio de SNMP, IoT, SNMP, NetFlow, CDRs, todas esas cosas. También para entornos de IoT, ¿sí? También puede ser con CDRs. Y lo que trae es información de toda la información para plasmarla. Y el log data se complementa con el white data, y el white data hace referencia a los productos Beautify y Beautymon, que son los productos que se encargan de procesar tráfico y hacer administración de ancho de banda, de hacer traffic checking. Pero como Beautynet es capaz de ingestar la data, entre los dos usted podría llegar a tener un perfecto diagnóstico de lo que pasa en su red. Si por un lado está monitoreando el estado de salud de sus routers, el estado de salud de sus switches, de sus firewalls, conociendo de primera mano el firewall la información acerca de tráfico, pero además de eso, si tiene nuestra solución, sea en modo sonda o sea en la parte como un QS, un DPI, pues entre los dos usted podrá tener una visualización completa de todo lo que pasa de su red. Por ejemplo, ¿por qué el router se puso lento a las 3 de la tarde? ¿Por qué se le subió, por ejemplo, el ancho de banda? ¿Por qué se subió su consumo en CPU y en memoria? Si vamos a ver que en ese momento, por ejemplo, el firewall reporta un ataque. Y nosotros con nuestra zona, pues podríamos llegar a ver, no sé, un número de conexiones que se eleva. Entonces, a eso se hace referencia cuando usted tiene, por ejemplo, un perfecto diagnóstico entre las dos. ¿Sí? Vuelvo y repito, son complementarios, más no obligatorios en el momento de cuando se hace una adquisición. ¿Vale? Esos son los múltiples y diferentes casos de uso que se puede tener con BeautyNet. Por ejemplo, calidad de experiencia y KPIs a nivel de aplicaciones, analíticas de bajo nivel a nivel de seguridad,
un NetFlow Analyzer, dashboard de alto nivel de seguridad, multitenant a nivel de SOC y NOC, métricas de VoIP, ¿sí? Porque tenemos dentro de nuestra sonda un feature, una característica que permite conocer, por ejemplo, detalles como el delay, el jitter, cuántas llamadas, porque la llamada se cayó, cuánto dura la llamada, bueno, todas esas cosas. También analítica de Call Detail Records, que lo que hace es complementar la parte de VoIP, observabilidad a nivel de Wi-Fi, sorry, y SD-WAN, un generador 24/7 de pickups, ¿sí? Observabilidad 360 que yo le explicaba, reportes automatizados que se pueden generar de forma programática para que se envíen cada hora, como se quieran mandar, de acuerdo a lo que se plasme, por ejemplo, en la parte del beauty side, nosotros podemos volcar un PDF y que se envíe analítica a nivel de IoT, de OT, QoS y optimización de TCP. Eso es un poco una arquitectura, un all-in-one, ¿vale? Donde nosotros lo que tenemos es desde un equipo, estamos atacando todos los demás por medio de NetFlow, Syslo, SNMP, bueno, todo el tipo de protocolos y tráficos que tenemos. También tenemos arquitectura de forma descentralizada, cuando tenemos un equipo en una sede principal y tenemos diferentes equipos que pueden cumplir diferentes roles, pero que siempre estarán llevando información a un sitio centralizado. ¿Alguna Te pregunta hasta interrumpo aquí? un segundito. Sí. Justamente estaba por abrir un paréntesis por si había alguna consulta hasta aquí. Gracias, Jonathan. Bueno, sigamos entonces. Vale. Vale. Entonces, tenemos el beauty site y es, después de que nosotros hemos colectado la información, la hemos transformado, la hemos cargado en la base de datos, viene nuestra capa de analítica. Nuestra capa de analítica, nuestra capa de analítica permite crear reportes, dashboard de forma visual interactiva, ¿sí? Nos permite hacer, por ejemplo, alarmas de tipo avanzada, nos permite tener información histórica y en real time, y viene por defecto con un conjunto de reportes bastante amplios, que no quiere decir que el operador final la pueda cambiar y pueda crear más reportes o lo pueda modificar, ¿vale? Es esta capa la que estaba arriba de la pirámide, ¿sí? Y es la capacidad de poder ver realmente con información visual, dashboards ejecutivos que está, por ejemplo, pasando en mi red, ¿vale? Tenemos la capacidad de hacer multitenant, donde un ejemplo que siempre comento, y ahí mismo en Perú está, un cliente muy grande que provee servicios de Internet a a ciertos clientes, y lo que hace es que le entrega, por ejemplo, al SOC, le entrega, por ejemplo, toda la información que nosotros colectamos de los firewalls, porque los firewalls envían todos sus syslog a nosotros lo recogemos, lo pintamos y lo entregamos en unos dashboards, pero esta información puede ser vista por el SOC como un tenant, que ese SOC ve la información de todos los clientes, pero a su vez, cada cliente ve la información de su propia infraestructura de seguridad. Entonces, al ser el SOC, el Master Admin, él puede ver, por ejemplo, el firewall del tenant 1, de la compañía A, de la compañía B, la compañía C. Pero a su vez, la compañía B o A solamente ve información acerca de sus firewalls y de sus equipos de seguridad que están colocando. Y no se mezcla la información y todo bajo la misma consola. Y el NOC, pues ve toda la información referente a lo que son los equipos de red. Llámese en router, llámese en switches, que los routers y los switches pues están integrados por medio de SNMP y por medio de NetFlow. Entonces el NOC se encarga de esa parte. Entonces BeautyNet ofrece esa capacidad multitenant de hacerlo tanto interno como externo. Entonces las listas de SOC y NOC son internas para este operador grande y las vistas de multitenant hacia afuera
son para los clientes finales. Además de que se puede customizar el look and feel porque pues se puede colocar perdón, se puede colocar eh, el logo de la empresa o los colores corporativos, ¿vale? El PDF Generator, pues básicamente lo que hace es coger los reportes, los podemos programar para que todos los días, por ejemplo, a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 12 del día, llegue un reporte en PDF con lo que yo quisiera visualizar o con el dashboard que yo tengo allí programado, ¿vale? Y pues es multipágina y también se puede generar con el look and feel de la empresa. El NOC y el SOC, pues ya se los había comentado, ¿vale? Básicamente, y este look, y este que están viendo ahí, esta pantallita, bueno, esto sí es esto sí es muy, pero esto sí se monta sobre esto, pero los que son los dashboards que ustedes ven aquí, son dashboards reales de implementaciones reales, ¿vale? El Beauty Log, que es esa capa, lo que está allá abajo colectando la información, integra cualquier fuente de datos, siendo agnóstico al vendor, siendo agnóstico a la tecnología, y le permite a usted, como ya le comentaba, y hago refuerzo el mensaje, de que eso le permite a usted tener en una misma herramienta monitoreo sobre diferentes marcas y sobre diferentes vendors. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, una forma en forma streaming, que es cuando, por ejemplo, nos integramos con firewalls y ellos nos envían a nosotros por medio de Syslog o Netflow, utilizando, por ejemplo, pooling, que es, por ejemplo, cuando nosotros vamos y traemos la información por medio de SNMP, WMI, API, ¿vale? APIs, conexiones contra base de datos, conexiones contra equipos que pronto son legacy y no proveen información, entonces se puede ejecutar por medio de SSH o de Telnet una conexión, ejecutar un comando y obtener la información para después traerla y subirla al Smart Data Broker. Y por último, que si esto abre muchas posibilidades, este abre muchísimas más, porque esto lo que permite es la colección de datos utilizando, ir a traer la información o recogiéndola como sea, pero cualquier formato es compatible como CSV, JSON, XML, TXT. Eso le permite a usted, por ejemplo, tener información de cualquier lugar. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros podemos hacer analítica, por ejemplo, de información que sea provista, por ejemplo, por una aplicación. Entonces, si una aplicación genera y vuelca sus datos sobre un CSV, sobre un JSON, sobre un TXT, entonces nosotros la colectamos, podemos crear las métricas y generar dashboards de tipo ejecutivo. El Beauty Log tiene las características y es que se rompe el tema del default service o el vendor reporting, o sea, lo que les decía, una empresa te genera o te vende a ti la reportería básica, limitada en términos de retención de data, en términos de dashboards, en términos hacia atrás, no te permite correlacionar con diferentes fuentes y en la correlación, hago un paréntesis y no es una correlación manual, no, perdón, automática, no somos un 100, pero sí permite tener que como podemos traer desde diferentes fuentes, yo en un mismo dashboard podría crear diferentes dashboards y ver cómo se correlacionan el comportamiento desde diferentes fuentes de datos, ¿vale? Entonces, y además de eso, la parte de multitenant. Y junto con lo que es un módulo de alarmas avanzadas. Entonces, a nivel de seguridad, proveemos analítica de alto nivel. Entonces, analítica de alto nivel, por ejemplo, te dicen cuánta severidad, cuántos ataques fueron de severidad alta, de severidad baja, cuáles fueron el top 10 o el top 20 o el top 30, por ejemplo, de dominios, de tráfico, de amenazas, desde dónde vienen los ataques, todo lo que la información sea capaz o todo lo que el equipo sea capaz de proveer. Los reportes son tan ricos y tan llenos de información como la información sea rica y tenga información. Y pues también se puede llegar a analítica de bajo nivel, porque pues la información depende como yo lo quiera ver. Por ejemplo, esa información a muy bajo nivel, que es información muy para
en entornos de seguridad son muy para la parte técnica, el CISO y todo esto, y esta parte de acá es muy para la parte gerencial. UTNet, pues como es agnóstico al vendor, perdón, a la tecnología, también se puede encontrar en integraciones de tipo de IoT. Ahora que estamos tan de modas, por ejemplo, con Smart Cities y todas esas cosas, por ejemplo, en España, nosotros tenemos integraciones donde estamos midiendo la eficiencia eléctrica de las bombillas, que son de IoT, con BeautyNet porque ellas generan log, vamos, se recogen y se meten y se pueden llegar a desplegar. Y además de eso, se pueden desplegar en un mapa. Porque si la información viene etiquetada con su longitud y latitud, pues se puede llegar a tener la información, ¿vale? También hay temas o también integraciones, por ejemplo, con entornos de OT o entornos empresariales, donde en esos entornos nosotros tenemos, por ejemplo, que protocolos como SCADA y SCADA, eso tiene muchos dolores las empresas, llámense ingenieros asegureros, grandes factorías que tienen equipos muy grandes y que generan información. Pues como ellos no son muy dados al tema de crear los reportes, entonces antes ellos lo que ven así, eso se llaman sábanas de información, son información simplemente muy plana, en filas sin columnas, ¿vale? Muy grandes, y después de que se pueden integrar con BeautyNet, lo que se puede generar son dashboards de forma analítica que te permitan a ti, por ejemplo, ver en el tiempo cómo se han comportado ciertas cosas, tensiones, como a una máquina, o gráficos de distribución. ¿Vale? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángel Aguilar. Una Hola. consulta, con el tema de multitenant, entiendo de que nosotros podríamos separar los dashboards tanto para la parte de SOC, toda la parte que ve ciberseguridad, todos sus equipos, toda la parte de la otra parte que vemos, toda la parte de servidores y la otra parte que ve redes, ¿no? Entonces, se podría separar el dashboard completamente para cada uno de ellos, ¿no? Sí, señor, totalmente. Ok. Luego Es. mencionó sobre Wire Data y me parece Log Data donde hacían análisis del comportamiento de los equipos y según eso podían aplicar, me parece, Traffic Shape, QoS también, ¿no? ¿Esto cómo se integraría, por ejemplo, a lo que son los firewalls Checkpoint que se tiene acá y 48 y de repente con la parte de los switch core que son Cisco, Nexus? Allá Eso vamos para allá. sí. Para allá vamos con este siguiente. Entonces, hasta aquí, hasta donde hemos visto esta parte de acá. Donde hemos visto este de aquí, el Beauty Log, que es la parte de, por ejemplo, entender cómo se comporta, por ejemplo, un router, un switch, un firewall, desde el punto de vista de salud, desde su CPU, sus contadores de interfaces, todo lo que nos diga SNMP, o lo que nos diga a nosotros los firewalls por medio de Syslog acerca de cómo son, cuántos ataques han tenido, todo eso que han tenido. ¿Listo? Eso nos permite a nosotros saber monitorizar y darnos cuenta, para luego, con una herramienta que se llama Beautify, tomar acciones y yo crear políticas de control de tráfico. No es que él entienda esto acá y automáticamente tome decisiones sobre el tráfico. No, eso no. Porque eso, bueno, todavía no sé, no conozco herramientas que haga eso, pero sí lo que le permite a usted es conocer, por ejemplo, qué está pasando en la red, cuántos ataques, conexiones, todo ese tipo de información que está teniendo, para luego, con una herramienta como el Beautymon y el Beautify, tomar decisiones sobre ese tráfico, que es lo que vamos a ver, ¿vale? Entonces, nosotros, palabras más, palabras menos, hemos visto ahora mismo esta parte de acá arriba, que es la parte de analítica avanzada de logs, que es la que compite con empresas como Splunk, como Elasticsearch, y en la parte de monitoreo como SolarWinds, como Manage Engine, sea Spectrum, Micro Focus, y bueno, hay varias más allá. Entonces, ahora la parte de cómo se maneja el tráfico y cómo se toman decisiones, entonces, que es hacia dónde vamos,
BeautyNet tiene dos productos, uno que se llama el BeautyMon. El BeautyMon es el módulo de monitoreo de tráfico que permite primero que todo, por ejemplo, reconocer la aplicación utilizando características, es un feature, o más bien utiliza técnicas de lo que es un Deep Packet Inspection. O conocen un DPI, ¿cierto? Conocen herramientas como Alot, Cinefa y Exinda. Pregunta para ustedes. Creo que ustedes tienen Exinda, ¿no? O sea, como en la red, ¿puede ser? Luis me comentó que tenía PRTG. Como medidor te refieres. Sí, PRTG para lo que es monitoreo, pero ¿tienen herramientas de administración de redes, de optimización? ¿O no utilizan ninguna de ese tipo de herramientas para optimizar ancho de banda, administrar redes, etcétera? No, No sé, estamos en Luis tal vez búsqueda. nos puede responder eso. Vale. Entonces, si están en búsqueda, es el momento perfecto para que conozcan una herramienta que permite hacer eso. Entonces, un DPI es la capacidad de reconocer una aplicación, clasificar la aplicación y obtener la visibilidad del tráfico en una aplicación, aun cuando el tráfico viene encriptado. Entonces, por medio de la Application Recognition, nosotros podemos saber por algo que se llaman firmas, reconocer, por ejemplo, si el tráfico es Spotify, si es Apple, si es YouTube, si es Facebook. Tenemos más de 6.000 firmas, ¿vale? Posteriormente, si tú reconoces qué está pasando con una aplicación, entonces si tú reconoces que, por ejemplo, YouTube está consumiendo más ancho de banda que otros y eso te genera un problema, entonces tú podrías llegar a tomar decisiones como bajarle la velocidad. Pero además de eso, si tú reconoces cómo va de qué va el tráfico, entonces puedes llegar a tener información como, por ejemplo, medidas en tiempo real y Quality of Experience y KPIs a nivel de red. KPIs son los indicadores claves de performance. Entonces ahí se tiene información como RTTs, que son Route Trip Times, que básicamente es cuánto va y vuelve el paquete ir y volver. Volumen, velocidades, latencias, conexiones, hay un sinnúmero informacional. Y se puede monitorear tanto el tráfico que viene desde Internet hacia los usuarios o entre MZs y, bueno, y data center, ¿vale? Entonces, por ejemplo, todo se puede monitorear. Entonces, se puede monitorear, por ejemplo, el tiempo de respuesta del usuario final, el tiempo de respuesta de una aplicación, las conexiones activas y el número de flujos, los servidores más lentos por aplicación y, por ejemplo, throughput a nivel de aplicación. Esto le permite a usted, por ejemplo, responder ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles aplicaciones están generando un cuello de botella? ¿Cómo el tráfico se divide en los diferentes departamentos de mi compañía? ¿Cuál es el performance de las aplicaciones, mis aplicaciones críticas? O sea, mis aplicaciones críticas de negocio. Y si realmente el SLA, el proveedor de Internet, está cumpliendo con sus SLAs, como el ancho de banda que me está vendiendo, desde un punto de vista más cercano, ¿vale? Entonces, todo eso le permite a usted responder. Responder, por ejemplo, cuando usted tenga problemas en su red, porque su red es lenta. Por ejemplo, ¿por qué si usted tiene una centralita telefónica y utiliza VoIP, entonces por medio de nuestras herramientas se pueden obtener informaciones, por ejemplo, como el jitter, la latencia, perdón, el jitter, el delay de las llamadas? ¿Por qué las llamadas se completan o no se completan? ¿Vale? Tenemos también la parte de poder conectarnos como un sniffer. Hay lugares del mundo, ese es un mercado que por acá poco se ve, pero exigen que los bancos, por ejemplo, en otros lugares como en Europa, guarden el tráfico en pickups para ser analizados después, hacer análisis post-mortem. Ese
ViewTimer es la capacidad de generar esa parte. Es uno, por ejemplo, con el ViewTimer, cuando se está en modo sniffer, se le copia el tráfico, él guarda la información que se va pasando por la red para luego hacer un análisis de IP, por ejemplo, cuántos flujos fueron, cuánto throughput, número de transmisiones, bastante fácil y es capaz de hacerlo, ¿vale? También esto nos lleva, por ejemplo, a la parte del QS, que es la parte del Quality of Service, y es esa capacidad de poder crear o poder manejar el tráfico a mi antojo, entre comillas antojo, porque realmente es lo que yo digo es, cuando las aplicaciones son de real time, por ejemplo, Zoom o lo que nosotros estamos utilizando aquí, son aplicaciones que la buena práctica indica que yo no las debo ni limitar, yo no las debo limitar bajándole la velocidad. Lo que yo tengo que hacer es ponerlas como primeras en el tubo, en el canal. Entonces, ahí lo que yo tengo que hacer es, mi motor o Utinet es capaz de reconocer estas aplicaciones de real time y darles la mayor prioridad poniéndolas por encima de cualquier otra. Luego, como tenemos esa capacidad de reconocer las aplicaciones, clasificarlas, reconocerlas, si para mí una aplicación, por ejemplo, como el Salesforce, mi CRM, es una aplicación crítica, pues yo lo que voy a hacer es darle prioridad y ponerla por encima de otras, para después dejar en aquellas aplicaciones críticas, no darles tanta prioridad ni tanta velocidad. Y por último, tratar la información de ciertas herramientas, de ciertas aplicaciones, como menos críticas, menos importantes y darle el menor ancho de banda posible o incluso si yo deseo llegarlas a dropear y que no pasen por la red, ¿vale? Y eso lo que me permite a mí es tener un control del tráfico de la red, que mi red vaya limpia, que mi red vaya bien, como dicen en Argentina, que sea prolija, ¿sí? Que sea una red no congestionada, o bueno, siempre va a estar congestionada, pero siempre manejada en los mejores términos de que si la aplicación es crítica, tiene que tener un tratamiento diferente sobre las demás. La configuración de esto es muy sencillo. Aquí nos obviamos, por ejemplo, molestos clientes, Java, applets, y lo hacemos dentro de nuestra misma capa web. Lo hacemos mucho más sencillo porque nos salimos un poco del paradigma del top and down, de tener una tabla de políticas de arriba hacia abajo. Nosotros lo hacemos con algo que se llama un policy tree o un árbol de políticas, que lo que hace es que sea más intuitivo y nosotros lo integramos con nuestro UTSide. Entonces, eso es lo que le permite a ustedes, que le permite conocer cómo está el tráfico, se comporta el tráfico de la red, cuántas conexiones hay. Hay mucha analítica allí y además de eso tomar acciones sobre ella. ¿Vale? Otras herramientas de DPI le dan a usted una reportería muy básica. Y para que usted pueda tener toda la reportería y toda la analítica y todo lo que se necesita, le exigen que compre otra máquina, le exigen que pague una licencia mucho más costosa. ¿Cómo se conecta? Realmente no se conecta el equipo a la red, lo que se conecta es algo que se llama un bypass. Entonces, el bypass es lo que se conecta a la red entre los equipos que se van a conectar, pues entre el firewall y un switch core, ¿vale? Y nosotros aquí, este equipo se conecta con este. Posteriormente aquí nosotros tenemos un USB, el cual lo que permite es saber o comunicarse entre este y saber si si el equipo, por ejemplo, pierde potencia o está fallando algún módulo, y entonces lo que hace es cerrar acá adentro unos relays mecánicos y deja de mandar el tráfico para acá y el tráfico pasa por acá y nunca se perdería el tráfico de internet de los usuarios. Además de esto, nuestro bypass es el único en el mercado, y eso sí es así, eso sí es verdad, que combina módulos de fibra y de cobre en uno solo. Y además de eso, también nosotros podemos por configuración decir
que si yo tengo 3 o 4 enlaces, mandar a bypass ciertos enlaces o todos los enlaces. En otras marcas hay que mandar todo el equipo a bypass. ¿Vale? BeautyNet viene con un conjunto de reportes bastante extenso, bastante diciente, bastante ejecutivo de lo que está pasando en la red. Sin embargo, no es cerrado. Ustedes pueden o borrarlos todos o crear más reportes a partir de eso. Esos son un poco de los productos que nosotros tenemos en nuestro appliance. Entonces, el BeautySight, como siempre les comentamos, eso es para la parte de manejo de ancho de banda. El BN100, el BN100, 1000, 2000 y 10000. En este equipo, que es muy pequeño, es capaz de montar el Beautify QS y el Proof y la aceleración, pero no es capaz de montar el BeautySight por lo tan pequeño que es. Entonces, porque este es un equipito realmente pequeño, entonces este, por ejemplo, sería solamente para QS o para sonda. Pero desde el BN1000 hasta el 10000, entonces son equipos que estas son sus características a nivel de interfaces, a nivel de throughput y que pueden implementar todos los productos de BeautyNet como tal. Y como les decíamos, el BeautySight siempre está inmerso dentro de la cotización, no va aparte, no se licencia aparte, siempre está. Y ya luego lo que es, por ejemplo, el QS, el BeautyMon o el Acceleration, todo uno de esos se licencia por ancho de banda. ¿Vale? Y por último, está la parte del TCP Optimization. El TCP Optimization es un módulo complementario para la parte de optimización y aceleración del tráfico, valga la redundancia. La aceleración y la optimización tradicional, el protocolo tiene que ser, se tiene que, en cierta forma, romper el túnel, no romper el túnel, tiene que hacerse una conexión extremo a extremo y por eso es que se necesitan, por ejemplo, aceleradores en cada una de las de sedes y uno en el centro. Con el tema de el Internet, cómo ha cambiado, que está encriptado, entonces este modelo se está rompiendo, se está acabando. De hecho, por eso empresas como Riverbed están acabando porque este modelo se está yendo al carajo. BeautyNet lo hace al vuelo con una sola máquina que es capaz de, por ejemplo, hacer la optimización de tráfico. Por ejemplo, lo que estaba contando Fernando, nosotros en Colombia con algo que se llama el SENA, que es el Sistema Educativo Nacional de Aprendizaje, que es la universidad pública, gratuita, pero no en segmento profesional, sino de artes y oficios, que está a nivel nacional. Todo el tráfico de todas las sedes, que son más o menos como unas 20 gigas, no son como 40 gigas, se aceleran con una solución de BeautyNet, con un equipo, que lo que hace es que todo el tráfico va por acá y funciona con TCP. El que les diga que UDP se acelera, les está mintiendo un poco no, mucho, porque el UDP no se acelera, el UDP se prioriza sobre los demás paquetes. Es decir, lo que yo les decía que hace el QS, que cuando el tráfico es real time, lo que se hace es que se pone como primera prioridad en el tráfico para poderlo acelerar. Un tráfico UDP no se puede acelerar porque simplemente es un protocolo que no es orientado a la conexión y por eso no tiene usted cómo saber si el paquete que usted está enviando hacia Internet lo está o no lo está acelerando porque usted no tiene la confirmación de que el paquete está llegando o no. Y pues el BeautySight también está integrado con el TCPO y le permite a usted, por ejemplo, saber tasas de aceleración, tasas de optimización del tráfico, qué tan rápido está yendo en función de como si no estuviera, ¿vale? Y por último, para saber, por ejemplo, y tomar las diferencias, el QoS es para priorizar ciertas aplicaciones en contra de otras y limitar o de lleno dropear el tráfico que yo no deseo, trabaja con TCP y UDP, y la parte de optimización es para optimizar la experiencia final del usuario, mejorando la velocidad y trabajar solamente con TCP. Y pues bueno, esta es
nuestra presentación. ¿Tienen alguna pregunta? Por lo que consultó Ángel, ustedes están en la búsqueda en este momento de algún tipo de herramienta de optimización y administración de redes. Hola. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Lo que yo estoy planteando un poco es de que se centralice un poco, porque actualmente tenemos herramientas, pero son herramientas dispersas, ¿no? O sea, que como ustedes bien dicen, hacen una cosa, ¿no? Sería bueno que esté todo centralizado. Por mi parte me parece genial que la parte de data log, wire data y bueno, la de traffic control que se tendría que analizar bien, estén todos integrados, ¿no? Entiendo de que ustedes tienen poco tiempo de vida, 5 años creo que les entendí. ¿Cómo están posicionados en la parte de Gartner? No, Gartner todavía no estamos. Somos una startup aún. O sea, lo que podemos entregarte son en estos 5 años experiencias, no solamente en América Latina, sino en Europa, por supuesto, de instalaciones que tenemos. Algunas de ellas llegan a más de 100.000 dispositivos en este momento en Madrid, en la Comunidad de Madrid. Es una herramienta hasta ahora la más grande que hemos colocado. Y aquí mismo en Perú tenemos experiencias bastante importantes, por ejemplo, con la Policía Nacional del Perú, donde tenemos más de 3.200 dispositivos, más de 3.200 dispositivos, y ahora se están agregando 2.000 más. Y también se está analizando instalar herramientas de calidad de servicio y TCPO para esa dependencia. En Claro, atendemos hace ya 4 años a clientes externos, principalmente hay muchas universidades, tenemos entidades de gobierno, tenemos bancos, también a través de Claro, y desde diciembre hemos ganado la plataforma de MRA y MSA, que es la plataforma de red y de seguridad, de monitoreo de red y seguridad de Claro, interna de Claro, con lo cual vamos a empezar a dar este tipo de servicio a todos los clientes de Claro, o sea, absolutamente todos los clientes, una herramienta que ha reemplazado a Manage Engine, trabajando hace ya 5 años en Claro, y que nosotros, bueno, hemos reemplazado después de, por supuesto, más de 1 año y medio de trabajo, de pruebas, de demostraciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que comentábamos del SENA, también aquí en América Latina, ¿no? Experiencias como las que ustedes nos pueden plantear, que son, digamos, instalar esta herramienta en un data center central o en una central de ustedes, y poder conectar sus múltiples sucursales, son, digamos, aplicaciones que tenemos experiencia, que ya de varios años de poder hacer este tipo de tarea. Por ejemplo, la Universidad Privada del Norte, aquí la UPN, en, en Perú, empezó con nosotros con una herramienta de monitoreo, nada más, y hoy han reemplazado a Alot, hace ya, no hoy, sino a 1 año y medio ya tiene ya de funcionar, han reemplazado a Alot como herramienta de calidad de servicio y optimización. Y tienen
creo que es Casa Central, y 5 sucursales, si mal no recuerdo. El grupo Laureate, un grupo muy conocido que ustedes deben conocer aquí, universitario, y ahora se está analizando dentro del grupo las otras 2 universidades, debido al éxito que han logrado en la UPN, también replicar este mismo tipo de solución en la UPC, o sea, la Universidad Científica, y en Saber, creo que es Cibertech, creo que se llama la otra. Así que, si bien no estamos en Gartner, podemos darle amplias referencias y poder demostrarles el buen uso y los resultados de la herramienta, ¿no? Ahí, Luchito, me parece muy buena herramienta. Las referencias que está poniendo TEN son muy buenas, sobre todo con Claro, ¿no? Que yo he conocido un poco de lo que era el MRA y es bastante confuso y tedioso de sacar data, ¿no? No sé, de repente ahí, Luchito, de repente podríamos ver una POC, no sé. Ahí podríamos realizar esa post que indica Ángel, para un poco validar, un poco ver el servicio, cómo camina un poco ya más a detalle. Perfecto. ¿Sería sobre cuál producto? Y bueno, POC podemos hacer de Beautymon o Beautylock. No sé si, o sea, bueno, un tema que hablaba Jonathan, solamente necesitamos appliance propio cuando hacemos Beautify, que es calidad de servicio TCPO, ¿no? Exactamente. O sea, las demos que podemos hacer para que ustedes vean es con Beautymon y Beautylock, o sea, monitoreo y análisis de logs. La parte, se puede hacer el Beautylock y el Beautymon, lo podemos hacer con 2 laboratorios que tenemos nosotros. Tenemos un laboratorio en España, en Madrid, y tenemos otro acá en Colombia. Entonces, como esas son el tema de colección de data, y la forma de ir a traer información, por ejemplo, utiliza SNMP y todo ese tipo de cosas, pues se hacen, por ejemplo, VPNs punto a punto, IPsec, y con eso se puede hacer ese tipo de cosas. Y se pueden presentar, se arma un dashboard, se arma un tenant y se muestra la información sin lío, no hay problema. Para el otro tema, para el tema del Beautymon, en efecto, tiene una limitante, y es que el hardware no es cualquier hardware. El hardware lo hacemos con nuestros equipos por el tema de las tarjetas que utilizamos, de tarjetas que deben soportar lo que se llama DPDK, unas tarjetas que homologamos nosotros precisamente. Entonces, para ese caso, el tema del Beautymon, sí habría que tener un equipo propio, propio no, bueno, sí, de nosotros, ¿vale? Si les parece bien, a través de SLM, deciré, no sé si seguís en línea, podríamos ver de organizar esta demo. Bueno, por supuesto, Gustavo como canal responsable, ¿no? Pero nosotros no hacemos, no comercializamos directamente al cliente, sino hacemos todo a través del distribuidor. Por eso la presencia de CLM en este momento en la reunión. Así que podríamos organizar, si les parece bien. Nosotros nos ponemos de acuerdo tanto con CLM como con Gustavo para ver cómo lo organizamos. Luis, no te hagas problema. Los Word que están ahí. ¿Perdón? No No te sé. escuchamos. Rodney. A nivel de Perú, ¿con qué canales trabajan? Comentaba.
Perdón, ¿me podés repetir la pregunta? No, estoy preguntando con qué canales en Perú están trabajando. Bueno, tenemos muchos canales. Si me disculpan, no tenemos todavía firmado ningún acuerdo de confidencialidad. No, les di nombre, digamos, de dos operadores donde estamos. En ambos operadores estamos a través de canales, pero tenemos por lo menos 7 canales en Perú que ya tienen experiencia en instalar nuestra herramienta, todos ellos con certificaciones y con ingeniería también, algo que hacemos absolutamente en forma gratuita. ¿Alguna No sé si consulta adicional? tienen alguna consulta más. Muy bien. Entonces, Gustavo, si te parece, vemos de coordinar alguna demo en algún momento que a ustedes les venga bien. O sea, vamos a necesitar por lo menos una hora igual que hoy, que ya han visto la presentación, para poder demostrarles cómo funciona nuestra herramienta, qué tipo de información, qué tipo de reporterías les puede estar brindando. Obviamente la demo se hará en vivo, digamos, es una demo real, no es algo que esté armada. Ustedes pueden consultar en el momento qué tipo de información les interesaría saber, para que vean la versatilidad de la herramienta y además lo fácil que es configurar y customizar la consola principal. Claro, en todo caso, Luis, si estás de acuerdo, conversamos en esos días para ver cuándo podríamos poner la POG y coordinar, de ser necesario, la demo que indica Fernando. Ya, sí, de acuerdo, Gustavo. Perfecto. Muy bien. Entonces, les agradecemos su presencia. Sabemos que no es un día fácil hoy para todos. Así que, bueno, gracias doblemente por Sí, gracias, muchas gracias. por este momento que nos han brindado y la posibilidad de poder hacer algún tipo de presentación y, bueno, algún futuro negocio con ustedes. Muchas gracias. Listo, muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.